está cerca de mí para hablarme de su voluntad. Mi amigo fiel, certera guía eres tú, el buen maestro de mi vida aquí. Consolador, llévame a Él, muestra mi ser, lo grande que es Jesús, con tu amor divino Espíritu, su voluntad esculpe en mí. Eres dador de vida espiritual, eres poder, grandeza y libertad. Con tu lenguaje hablas a mi Dios por mí, dándome paz, amor, seguridad. Consolador, llévame a Él, muestra mi ser, lo grande que es Jesús, con tu amor divino Espíritu, su voluntad esculpe en mí. A ti dedico todo mi existir, porque en ti encuentro la capacidad de ser un útil instrumento, mi Jesús, para tu nombre así glorificar. Consolador, llévame a Él, muestra mi ser, lo grande que es Jesús, con tu amor divino Espíritu, su voluntad esculpe en mí. Consolador, llévame a Él, muestra mi ser, lo grande que es Jesús, con tu amor divino Espíritu, su voluntad esculpe en mí. Con tu amor divino Espíritu, su voluntad esculpe en mí. De continuo, últimamente he escuchado en los medios de comunicación y por la gente que todos quieren ya regresar a la normalidad. ¿Y qué significa regresar a la normalidad? ¿Realmente queremos regresar a lo que era normal antes de esta pandemia? Quiero decir, en nuestra sociedad, delincuencia, injusticia, inmoralidad. Queremos regresar al maltrato a la naturaleza, porque ahora vemos cosas inusitadas, ¿no? Cosas increíbles que están pasando en el reino animal y en la naturaleza, porque el hombre ha dejado de intervenir. Como que nuestra naturaleza se está purificando, ¿no? Y yo digo, ¿realmente queremos regresar a lo mismo? Yo creo que Dios ha permitido o está permitiendo que experimentemos esta situación como un parteaguas, ¿no? Y no queramos regresar a lo mismo. Por ejemplo, hablando de la iglesia, ¿realmente queremos regresar a lo mismo? ¿Queremos regresar a lo que era la normalidad como iglesia? O sea, a la costumbre. Para algunos representaría regresar a la tibieza, a la mediocridad, al conformismo. Y yo digo, ¿realmente queremos regresar a eso? Yo creo que una premisa para nosotros los creyentes debería de ser que cuando regresemos no sea a lo mismo, sino siendo mejores,
habiendo hecho transformaciones, cambios en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, en nuestra familia. Saben ustedes, Dios nos ha llevado a un año sabático forzoso, ¿no? Este 2020. Y me hace recordar lo que era el año sabático para los judíos. Para los judíos el año sabático representaba un año en el que Dios paraba todo, Dios detenía todo. Cada 7 años Dios detenía al pueblo, al pueblo de Israel. Nadie trabajaba, no habían ocupaciones, no se sembraba la tierra. Y eso quiere decir que la gente tenía que quedarse en casa. Cada 7 años Dios detenía a su pueblo y los hacía regresar a los fundamentos. ¿Qué significaba regresar a los fundamentos para el pueblo de Israel? Pues significaba regresar a la comunión de familia. Significaba regresar a la comunión con Dios, para que Dios fuera el que dictaminara lo que seguía para los siguientes 6 años. El pueblo aprendía a depender de Dios porque en ese año no se sembraba la tierra para nada. Y recordemos que en aquella época la subsistencia dependía de eso, ¿no? La subsistencia del pueblo dependía de las cosechas. Pues bien, en ese 7º año nadie sembraba la tierra y dependían de que Dios les hubiera dado lo necesario para sobrevivir, para subsistir en el año 6º. Dios les había prometido que les iba a dar lo necesario durante el 6º año, una abundante cosecha para que pudieran subsistir el 7º año sin sembrar, sin cosechar. Y algo curioso, algo tremendo es que en el año 50 se descansaba 2 años seguidos, el año 49 y el año 50, que era el año del jubileo. Además, el pueblo aprendía lo que era la bondad y la justicia, porque en ese año de jubileo, en ese año sabático, se ayudaba a los pobres. Por ejemplo, a aquellos que se habían vendido como esclavos, se les dejaba libres en el año sabático. Aquellos que habían pedido prestado, se les perdonaba el préstamo. Aquellos que habían vendido su heredad, se les regresaba su heredad en ese año sabático. Todo regresaba a sus fundamentos. Y yo digo, si Dios nos ha permitido vivir en este 2020 un año sabático, nos está metiendo forzosamente en el descanso, nos está metiendo en nuestras casas forzosamente. Y algunos dicen, bueno, y es que yo tengo que salir a trabajar. Sí, es cierto. Cuando venga la normalidad tendrás que salir a trabajar. Pero ahora que estás, que no puedes salir, que tienes que estar en casa, ¿por qué no lo ves como un año sabático en el que Dios quiere enseñarte algo nuevo? Dios quiere regresarte al fundamento. En 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 4, voy a leer solamente el versículo 1 para comenzar. El apóstol Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjense lo que le dice Pablo a la iglesia. Yo no les he podido hablar como a espirituales, sino como a carnales. ¿Saben cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Cuál es el fundamento al que debemos regresar en este año sabático forzoso en el que Dios nos está metiendo? Tendríamos que regresar a la verdadera espiritualidad, a lo que es la verdadera espiritualidad. El apóstol Pablo le estaba hablando a una iglesia que ya debiera ser espiritual, pero les dice, no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales. Les dice también, les tengo que hablar como a niños. Más abajo en el versículo 3 dice, les tengo que hablar como a hombres. Carnales. ¿Cuál es la diferencia entre carnal y espiritual? Bueno, aquella persona que es carnal es aquella que es guiada por sus sentidos, por sus deseos. Es aquella que es guiada por lo que ve, por lo que siente, por lo que experimenta o por otro lado, por lo que desea. En cambio, el hombre espiritual es aquel que es guiado por los deseos del Espíritu Santo, o sea, por el deseo de Dios. ¿No tendremos que regresar a ser espirituales de verdad? Y regresar a esa verdadera espiritualidad. Hermanos, la verdadera espiritualidad no es la pública, no es la litúrgica, no es la dominical. Ahí no es donde se encuentra, ahí no es donde se forja la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad se forja en lo privado. La verdadera espiritualidad es relacional, resulta en lo cotidiano. Y saben, la única forma de forjar una verdadera espiritualidad en nosotros es a través de las disciplinas devocionales que ya conocemos. Ya sabemos que se trata de la lectura bíblica, el estudio bíblico,
y la oración en lo privado. Y estas son dos cosas que yo creo que a las que Dios nos quiere regresar, para que regresemos a los fundamentos de la verdadera espiritualidad. Ahora tenemos tiempo para estudiar la palabra. Yo me pregunto cuántos están aprovechando el tiempo para estudiar más la palabra del Señor. Eso que ha sido tan olvidado por la iglesia hoy en día, ¿cuántos estarán regresando a ello? ¿Cuántos estarán regresando a la oración? ¿Cuántos se levantarán temprano para buscar a Dios en oración? Y por supuesto que tenemos otra disciplina devocional que conocemos, que viene en nuestro libro 2, que se refiere a las reuniones. También la reunión es una devoción, pero saben ustedes, cuando nosotros nos reunimos, pero sin el fundamento de la oración privada y del estudio bíblico personal, entonces la reunión hace muy poco por nosotros. Les voy a decir cuáles son las características de una verdadera espiritualidad, para que nosotros las tomemos en cuenta y nos evaluemos para saber si nuestra espiritualidad es verdadera o es falsa, si solamente es de dicho, si solamente es de costumbre, pero no es verdadera. Las características de una verdadera espiritualidad son estas. Primera, se ve en lo cotidiano. La verdadera espiritualidad se ve en lo cotidiano. No se ve en los cultos. La verdadera espiritualidad no tiene que ver con la forma en la que cantas, con la forma en la que oras, cuando todo el mundo te ve. No tiene que ver con las cosas que haces en lo público, en las reuniones, en el culto. La verdadera espiritualidad, como ya dijimos, se forja en lo privado, pero se ve en lo cotidiano. Eso quiere decir cuando estás en la escuela, en el trabajo, o en la calle, o en este caso, en la familia, con tu familia. El Señor Jesús nos dijo que por sus frutos los conoceremos a la gente. En otras palabras sería, ¿qué es lo que transmite tu vida en lo cotidiano? ¿Qué es lo que le transmites a los demás? ¿Pureza? Tendríamos que transmitir el fruto del Espíritu. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Bueno, el fruto del Espíritu es lo que deberíamos reflejar en lo cotidiano. Y eso sería una muestra, una prueba de que nosotros tenemos una verdadera espiritualidad en nosotros. Lo que reflejamos es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Número 2, otra característica de la verdadera espiritualidad es que ésta se prueba en las relaciones. La verdadera espiritualidad es probada en las relaciones personales. En los versículos 3 y 4 de 1 Corintios 3, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Vea lo que dice el apóstol Pablo, Dice que una prueba de que ellos son carnales es que entre ellos hay celos, contiendas y disensiones. Hermanos, lo que nos está diciendo aquí Pablo es que la verdadera espiritualidad se prueba en las relaciones, es probada por nuestras relaciones personales. Y hoy, el día que estamos encerrados en casa, yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros habremos reprobado la prueba? ¿Cuántos de nosotros habremos mostrado pleitos en casa? Celos, iras, contiendas con los que son de nuestra casa. Y ahí se evalúa la verdadera espiritualidad, ¿no? Cuando nosotros podemos tener un carácter aterciopelado en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, como dije, no tiene que ver con posturas espirituales, tiene que ver con conducta y con relación. Tercera cosa, otra característica más de una verdadera espiritualidad es que la verdadera espiritualidad responde a la iniciativa de Dios. No tiene que ver con nosotros. La verdadera espiritualidad es una respuesta nuestra a la iniciativa divina. Acabamos de cantar, para abrir esta grabación que hicimos para ustedes, acabamos de cantar un himno que se llama Esculpe en mí. Esculpe, que Dios nos esculpa, que Dios nos talle, porque que Él nos haga conforme a su voluntad, esculpa su voluntad en nosotros. Nosotros, la verdadera espiritualidad responde a la iniciativa de Dios. No tiene que ver con lo que nosotros queremos o con lo que nosotros declaramos, lo que quisiéramos que suceda. Tiene que ver con que nosotros nos ajustemos a lo que Dios quiere hacer en el mundo y en nosotros.
Por ejemplo, hay una escritura cuando Jesús murió y resucitó. Después de haber resucitado, se apareció a varias personas y nos relata la escritura de los caminantes de Emaús. Estaban ellos caminando y platicando acerca de lo que había sucedido y en eso se les aparece Jesús, no lo reconocen y comienzan a platicar con él y él les comienza a descubrir con las escrituras el verdadero significado de lo que había sucedido. ¿Saben ustedes? Muchas veces Dios irrumpe en nuestra vida cotidiana, irrumpe en nuestro caminar. ¿Saben para qué? Para que nosotros podamos percibir la historia, nuestra historia, de una manera distinta. Nosotros tenemos una manera de ver la vida, pero Dios quiere irrumpir para mostrarnos su manera de ver la vida, lo que Él quiere, lo que Él persigue. Y saben, hermanos, ese es el ideal. No es lo que nosotros deseamos, sino lo que Él quiere. Nosotros solamente respondemos. Decía Juan que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Número 4, otra característica más de una verdadera espiritualidad es que se fortalece ante la crisis. Una verdadera espiritualidad se fortalece ante la crisis, ante los embates, ante los problemas, sin excusas. No podemos decir, es que no he podido tener una buena relación con Dios por mi trabajo. Bueno, ahora no tienes excusa, estás en casa. Es que no puedo por mis ocupaciones. Si tus ocupaciones en este momento son más importantes que tu comunión con Dios, no tienes excusa, ¿no? Es lo que tú quieres hacer. Yo digo que si te tumba la crisis es porque no estabas bien parado. No hay de otra. Cuando tú estás bien parado y parado sobre la roca, no hay crisis que te pueda tumbar. Y al contrario, la verdadera espiritualidad se fortalece ante las crisis, aprende de las crisis. Y en este tiempo Dios nos está probando para que nuestra fe y nuestra espiritualidad salga más fortalecida después de esto. Y número 5, la quinta característica de una verdadera espiritualidad es que la verdadera espiritualidad nos hace vulnerables, no nos convierte en superhombres. Nosotros tenemos la tendencia en el cristianismo de ver a las personas que son más espirituales como superhombres, como gente que no tiene defectos, como gente que jamás falla, son los siervos de Dios, y entonces vemos a esas personas según superespirituales como personas sin defectos y sin debilidades. Y no hay nada más lejos de la realidad, porque las personas que son verdaderamente espirituales son vulnerables. Dios deja ver sus debilidades. Claro, cuando nosotros estamos en oscuridad no podemos ver nuestras debilidades, nuestros defectos, pero ¿qué tal cuando estamos frente a un espejo y se prende la luz, se enciende la luz? Entonces vemos nuestras debilidades y nuestras deficiencias. Vemos que somos vulnerables delante de Dios y entonces vemos que dependemos de Él y vemos también para que podamos corregir lo que podemos corregir. La verdadera espiritualidad nos hace vulnerables, nos hace que nos examinemos constantemente, como decía el salmista, examíname y conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Entonces aquí tenemos las 5 características de una verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad se ve en lo cotidiano. La verdadera espiritualidad se prueba en las relaciones. La verdadera espiritualidad responde a la iniciativa de Dios. La verdadera espiritualidad se fortalece ante la crisis y la verdadera espiritualidad nos hace vulnerables. Yo te pregunto, ¿eres una persona espiritual o carnal? Este es un tiempo precioso que no podemos dejar pasar para que fortalezcamos nuestra vida espiritual, nuestra espiritualidad delante del Señor. ¿Qué les parece si cantamos a continuación un canto que se llama Examíname? Y entonces le decimos al Señor, Señor, examina mi corazón, conoce mis pensamientos, endereza mi camino. Mi deseo es estar siempre dentro de tu voluntad. Mi deseo siempre es agradarte. Has cambiado mi pensar, me has limpiado de toda maldad.
tú ya nada más. Examíname, escudriñame en la intimidad de mi corazón. Pruébame, Señor, tú me conoces bien, y llévame por tu camino. No dejes de guiarme nunca, oh mi Jesús. Es mi oración adorarte siempre. Lo que tengo y lo que soy, lo que digo y lo que hago yo, todo es fruto de tu amor en mí. Examíname, escudriñame en la intimidad de mi corazón. Pruébame, Señor, tú me conoces bien, y llévame por tu camino. No dejes de guiarme nunca, oh mi Jesús. Es mi oración adorarte siempre. Es mi oración adorarte siempre. Examíname, escudriñame examíname, escudriñame. Examíname. Espíritu que está cerca de mí,